campeonatos en su idea. 6 anillos crucen en la presidencia. Mientras que Tepaltlali ha hecho mérito, ya que logró su primer campeonato dentro de la historia, escrito con letras de oro y de molde en el básquetbol regional Miche. Así que vamos a ver de qué juegos sale más correa. ¿De qué color pinta de la naranjada o de rojo? Así que adelante. Claro que sí, señoras y señores. Ya están las credenciales en la mesa. Ya están los 5 primeros que van a saltar a la cancha. Porque estos jugadores están muy concentrados en este partido. Vamos a pedir amablemente a la gente, por favor, que se vaya atrás de la línea roja y también allá enfrente donde está la mesa de control, por favor, se puedan retirar de aquel lado de la mesa de honor. Por favor, las personas que están bajo la mesa, por favor, se puedan retirar por el lado de atrás. Por favor, también aquí en la enfrente, por favor, allá, nada más queremos jugadores donde están las bancas para que puedan acomodarse adecuadamente. Señoras y señores, esto va a estar cardíaco, esto va a ser al rojo vivo, esta es la gran final. Este es el campeonato regional Miche que se está llevando a cabo en honor a Santa Rosa de Lima. Un aplauso para Santa Rosa de Lima, señoras y señores, que gracias a esta festividad se lleva a cabo este campeonato regional Miche que inició en el 2005. 2005, ya llevamos 8 ediciones a partir del 2005. 9, ya son 9. Así que, señoras y señores, vamos, esta va a ser una final por cuartos, 4 cuartos. Vamos a ver el equipo de Ayutla, ambos equipos que ganaron hasta Cañete, Ayutla y el Banca, y hoy enfrentándose en la gran final. Pero señores, como visto, estamos expectantes ya y ahora inicia esta guerra deportiva. Esperamos que todo el mundo esté ya acomodado en su sitio, acomodado en su sitio. Pero señores, todo listo, todo preparado, es momento de basquetbol y es momento de la gran final. El año pasado todavía Por favor, respeten las bancas, porque al oficiar pedimos también al árbitro un minutito de tiempo en lo que se acomoda todo alrededor de la duela. Quiero ahora presentar a uno de los periodistas oficiales para esta gran final. Agradecemos también entonces. Pedir por favor el hijo de Dios que pase acá porque como siempre una edición en vivo hay detallitos. Tómense el tiempo para pensar qué pasará en esta versión inédita de la gran final. Y prepárense a disfrutar como se debe hacer con pasión una gran final. Elijamos pues a apoyar a nuestros equipos. Señoras y señores, la primera mitad la narra Marco Antonio Martínez de Cuatro Palos. Para que quiero los aplausos, Marco Antonio. Estaremos preparando todo esto. Esto se está listando. Ahí estamos nerviosismos y ahora ya está Troy Quebrano. Gran nerviosismo que presenta cada uno de los aficionados de básquetbol. Estas son las emociones de la Copa Regional Miche 2013. La edición
Vamos a ver qué decide. Vamos a esperar. Por favorcito, queridos, que están consiguiendo sus primeros integrantes, que los dejen a un ladito, por favor. Ahí también suplicamos a la vigilancia que se apoye. Todo listo, todo se ha preparado, esta es la final. Pintado de otro color, pintado de rojo y naranja. Ayúdense, levanta ahí, la voz y la verdad que rápidamente se va aquí. Ahí está, empezando en un color distinto, el rojo, digo. Ahí está la primera entrada de la pequeña número 3 de Bacari. Este chamaco está libre de la juvenil, enfrentándose al número 13 de Utah. En el primer tiro, ¡sí, vamos! Abriendo la casa, el hermano, empezando a revisar qué hay. Vamos a esperar el segundo tiro, saca el disparo, vamos adentro. Ahí está cayendo las dos casas. Por favor, vigilancia. Por favor, vigilancia de ese lado, amigos que están donde están los jugadores. Por favorcito, todo el cuerpo de seguridad, por favor, de Tamaulipas, suplicamos. El cuerpo de seguridad, por favor. Vamos a ver a Sammy. Sammy, media vuelta, ¡ay! Poniendo al pueblo de 15. Ahí están poniendo. Ahí están poniendo Sammy con su pueblo de 15. Vamos sumando. Ahí está, vamos a preparar. Preparación. Una jugada prefabricada por ahí.
El de 4 de pantalla, la Yuta, vamos a ver qué respuesta trae. ¿Qué respuesta trae? Vamos al análisis. Ahí están los coach, ahí están los directores determinando. Vamos a ver, juventud, mucha juventud hay en estos dos equipos. Prácticamente los jóvenes estamos hablando de 22 a 30 años o más. Y una juventud, vamos a ver, Ayuta, David. Segundo de Gabriela, la onda para aquí a aterrizar. Estas jugadas de Ricardo, no. Álvaro Reyes levanta. Álvaro 13, la disputa está. Estos movimientos son completamente rápidos, dice. Se levanta, no consigue nada. Está Enrique contra Sammy. Sammy contra Enrique. Felipe para Juárez, mano derecha, extiende para 4, 3 a dónde, busca por fuera flotado, vamos, 5, un poco corto, el número 15, que es Sabina Loando, baja el espejo, rápidamente ayuda, entrega 13, este baja la considera, vámonos, rompiendo los 5, 15, que San, 2 contra 1, encara, enfrenta, alguien de Paco. Dos puntos más. 15 a donde, aquí dirige, ahí está Panamá. Una hermosa apoyo, José Hermano, dame que hay fuego, que hay bala. Ahí explotando la bomba dentro del aro. Hay que usarlo, atravesando las redes. Dice que sabe prácticamente. Ahí está la gráfica. El 5-5. Vamos a ver que otro levanta. Pero consiguiendo el número 12. Número 10. Vamos a que le entrega a su hermano los 15. Que está viendo rápidamente. Con esta joya. Ahí le directo la normal. Sammy. Correcta la falta. Falta el número 15. Vamos a ayudar. Ayuda. Mensaje está. El número 10. El proyecto de la bandera de Ayuda. Número 15 tranquilamente. Ahí está. El número 10 se llega donde. Levanta. Intentó levantarse, pero me lo bloquea el número 13. Número 13 de Patlani. Ahí está la falta, su primera falta. Ese cobró el número 10 tranquilamente. Felita. Hace la fracción mental. Saca tiro. Ahí está interviniendo la fuerza de Diego. Vamos a hacer otro tiro. Saca el segundo tiro. Perfecto ese tiro. Se pasa el partido. 30 segundos de acción. Ahí estaba la jugada de poste a poste. Ahí está la disputa de 13-15. Juventud con un poco de experiencia. Vamos a ver qué respuesta trae que Montale. 15 segundos.
Vamos, por favor. A quienes no estén en condiciones de estar cerca de los jugadores, por favor, sean tan amables de retirarse. Vamos al partido. El número 14 con la posibilidad de aumentar la ventaja. Porque aquí un punto puede hacer la diferencia en la copa. Jugador número 12. El tiro de Castillo lo hace el equipo y aquí avanza. Hoy con la pelota. Afecta la marca, la opción de balón. Se levanta, saca la mano. No le deja la pierna, sale, recupera otra vez. El equipo de Azteca, rebote, está terminando el tiro. Desde ahí el Junior. El Junior da media vuelta correcta. Recuérdate. Ofensivo, ¿quién la tiene? Y es Castillo desde ahí. Va bien, lanzamiento. No llega porque la sigue foul. El jugador más peligroso y por encima de todo esto. Alguien que se equivoque. Recibe rápido el castigo del árbitro. Técnico le marcan al 14 porque las emociones se viven así. Se viven las emociones. Y bárbaro. Y aquí se va la posibilidad. Aquí está Samuel. Jugador del 15, lanzamiento adentro. Y agradece al creador la opción de ser jugador de baloncesto. El jugador conocido de la región, ahí está la opción de Samuel otra vez adentro. Y el técnico que le marcaron va a ser peligroso. ¿Dónde está? Hermanos del número 15. Y aquí lo va a cobrar. Viene Samuel. Prepara, busca. ¡Adentro! ¡Sí, señor! El campeón está vivo. Segundo periodo. Poderoso el campeón. Y adentro otra vez Samuel. El jugador más destacado peligroso. El delantero más cerrado del equipo Azteca. Todavía no le saque posición de balón. El delantero buscando su oportunidad. Ya con Samuel. Auto de todos santos. También está ofensiva. Recupera Tepa. Tepa la borracha. Samuel con la pelota. Pisa y atoncilla la defensa. Se pasa la defensa. Samuel va a diagonal. Buscando la tabla. Lanza dentro del corto. No puede meterla. Aquí la dispara. Tiene el equipo de Utah ya. Y aquí viene la ofensiva al terreno. Que quizá ahora el equipo de Utah. Paul Tigre. Jugador también dormido. Y no hay salto. Buscaba los 2 puntos, recibe Paul. Aquí viene el 15. El 15 viene al 13 que está durmiendo. Es Samuel correcto, se aplica y recupera la pelota. Y no hay afán de equivocarse de Bull. Azteca perdió la posición. Aquí viene el equipo de Utah. Tigre en bloqueo. Tigre. Quita la defensa. Y recupera poderoso el balón de Azteca. Otro café.
Vamos a ver qué hace. Demasiado el número 15 de Macari. Rápido el número 15. 15 tiene la boya. Con esa boya. No, lo quiere hacer solo. Lo hace, no considerado que 15 que es David. Robando está allá. Hay una presión verde. Número 9. Extiende a 14. 14 por una media cancha. Ahí está presionado. Ay, el 14 haciendo el manejo del esférico. Pero es falta del número 6 de Bogado. Vamos a ver ahí una. Número 15, David. Número 10. Vamos a ver. Observando. Vamos a ver diseñando la estrategia. Ahí está falta. Ahí está la falta. Faltan los 6. 5 faltas consecutivas. Vamos. Puede ser algún riesgo para Tepatitlán. Puede favorecerle a Utah. Ahí van acumulando sus faltas de equipo. Ahí se van acumulando las faltas de equipo. Este partido está candente. Utah está todo lo que da. Tepatitlán también ofrece lo mismo. Vamos a ver quién concluye bien las jugadas. Vamos a ver quién diseña buena ofensiva. Vamos a esperar de la verdad que va a estar Utah. Ahí está 10. 10. Haciendo los movimientos. ¡Qué tiro! ¡Hermoso tiro! ¡Vámonos! El número 9 jugando. Una jugada que sale de la banda izquierda definiendo limpiamente. Número 15. Número 15. Número 15. Que sale a 3. El esférico. 5. 5. Número 6. La considerada al remate. El último rozón fue de Tepatitlán. El esférico tiene Utah. Es 15. 15 que salió de la cancha. Presión doble. Quique. Calmando las acciones. Vamos a ver qué hace. Al número 10. Número 10. Extiende a 15. 15 no se apoya. Buscando conexión. Levanta tiro de larga distancia de oportunidad. No pudo conseguir la número 15. Vamos rápidamente con Juárez. Juárez con su número 13. Después de la mañana que Tepatitlán. Vamos a ver. Aquí con la número 6. El más pequeño. Levanta el tiro considerada. Ahí está Sami. Pareciera limpio. Vamos a ver qué decide. Falta el número 13. Falta el número 13. Una jugada hermosa que nos estaba regalando Sami. Ese tiro es certero. Vamos a ver a Sami en su segundo tiro. Vamos a ver si se rápidamente. Prepara la bala, Sami. ¡Pum! ¡Vámonos! Ahí está consiguiendo. Ahí está el marcador de 19. El abordaje está número 15. Ahí Utah, número 10. 10 a donde hace el movimiento del esférico. Con la mano derecha, con la bola final que hace. 10 la presión, no. Pero definitivamente el esférico es ¿para dónde? Se queda Utah. El esférico es para David. David que se apoya. El número 9 tira. Hermoso bloqueo limpio. 6 contra 15. Ahí está el movimiento rápido de Utah. Ahí el 14. Ahí está. Falta ofensiva.
Va por el centro, va para el cuenta, no, 5 se apoya muy bien. Este apoya con 6. 10 Camilo. Levanta, no consigue nada. Sammy tampoco. Fuerte, David. Vamos a ver rápidamente la jugada. Extiende la falta. Falta aquí de Colombia. Cuando la jugada ya estaba casi definido. Ahí hace esta falta y la más tarde sancionan. Cuentan con el ángulo perfecto para sancionar la falta. Ahí está la falta que la falta es carga la falta para que haya una falta deportiva. Necesitan los señores jueces. Movimiento de guerreros. Vamos a ver quién se va a la batalla. Vamos a ver quién se va a la lucha. Tenemos al número 15. En la línea de los Tigres. Desde el tiro vamos observando. Se concentra, saca, tiro adentro. Hermoso muñequeo sacando la palabra perfecta para colocarlo dentro de las redes. Esperamos el segundo. Saca el segundo. Adentro también. 20 segundos de la de 26 de 21. Ahí está Inga. Hay un taller 14. Enrique. Se mete. La falta. Está moviendo la falta del número 5. Esa falta está cargada número 5. De los últimos que está en la línea del número 14. Saca el tiro adentro. Ahí está avanzando y ultra peligrosamente. El número 14 que se quiere metiendo la batalla de Utah. Ahí 15 está. segundos. 15 segundos el histórico se pone en movimiento, saca tiro adentro. Ahí está rápidamente 4 puntos en unos 4 segundos nada más. Vamos a ver. Este número 5 llega a 13, llega a 13. Con 13 apoya media vuelta. Casi le roba, saca tiro. Hermosa jugada individual que hace el número 13. 2 pintas media vuelta y adentro. Colocando el esférico dentro de las redes. Nos regresamos con los últimos de ubicación. 10 segundos. Este nos fue Ahí está la experiencia. Ahí está la experiencia del número 15. Preventivo número 13. 23 del Chocho. Vamos a ver. La segunda. Vamos a 2 ver. segundos. 2 segundos de este tiro es adentro. A 2 segundos. Vamos a ver. Parecía que caía.